único tema. Harvey Colchado entonces pasado al retiro. La fiscal de la Nación, la nueva fiscal de la Nación, para quienes no la conocen, Delia Espinosa, visitó anoche los estudios de Latina, estuvo en una entrevista larga y muy interesante con Mónica Delta. Y ojo porque fue noticia Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, cuando la presidenta la emplazó públicamente en mensaje a la Nación. Vaya que hay una presión sobre alguien que es mencionado en un mensaje a la Nación y la presión cayó sobre los hombros de esta fiscal nueva. Digo nueva porque la Fiscalía también ha tenido una enorme cantidad de cabezas, de jefes, de titulares de la institución en los últimos años. Casi la época de inestabilidad política también se ha traducido en eso, en inestabilidad en el cargo de fiscal de la Nación. Y lo que tenemos es una primera declaración muy interesante que hace Delia Espinosa sobre Dina Boluarte. Confirma la fecha en la que ha sido citada la presidenta, lo que ella estaba pidiendo: cíteme, señora fiscal. Bueno, ya hay fecha, escuchemos cuándo. Y también quiso abordar el caso, esto hablamos del caso cirugía, que es uno de los más calientes, y sobre el caso Cofre salió la citación. Así que los dos casos que la presidenta quiso tocar en el mensaje a la Nación, ayer los respondió la fiscal de la Nación. Vamos a escuchar. El día jueves temprano firmé la resolución ya fijando la fecha para los próximos días para que la señora presidenta sea convocada. Es lo único que nos podemos nosotros expresar en ese sentido. ¿Para cuándo la va a convocar? Para el 2 de enero, si mal no recuerdo, sí. Yo no estoy en la cabeza de la señora, ella sabrá por qué se ha expresado de esa manera, pero lo único que nosotros hacemos es continuar, señora Delta, con nuestro trabajo. Eso yo creo que es un tema que no tiene mayor importancia. No se le está investigando porque haya pasado una cirugía, se está investigando porque aparentemente o presuntamente habría hecho abandono del cargo por horas, por días, sin justificación o sin haber comunicado al Congreso como corresponde. Entonces, primero nos dio una fecha del caso Cofre, ¿no? Nos dio una fecha de la penúltima investigación que se le abrió a la presidenta, pero en el caso cirugía nos dice, ojo que acá a mí lo que menos me importa es la cirugía. O sea, como si fue fiscal, estética o reconstructiva. Exactamente. No, el fondo. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta el Congreso que es lo que importa? Y también recordó que esa carpeta, la carpeta fiscal por el caso cirugía, se abrió cuando Alberto Tarola declaró en el Congreso. Dijo, una declaración de un exfuncionario es lo que termina motivando abrir una carpeta fiscal, que era algo de lo que la presidenta se quejaba en su mensaje a la Nación. Y es, yo creo que un signo de cuando hay una buena entrevista es la cantidad de titulares que se han generado a partir de la visita de la fiscal de la Nación a punto final en esta entrevista con Mónica, porque tienes el tema Cofre, tienes el tema cirugía, tienes el tema de la citación a la presidenta, pero también tienes los temas vinculados a José Domingo Pérez con la investigación por este presunto desbalance patrimonial. Es como que la fiscal ha tocado muchos temas que la complican, incluso aquello que el Congreso todavía no da curso, ¿no? ¿Qué respuesta le han dado de todas estas acusaciones constitucionales que andan durmiendo el sueño de los justos por ahí? Sí, efectivamente, en la entrevista de anoche lo que vimos fue a una fiscal defendiendo su fuero, ¿no? Defendiendo su fuero frente a los políticos que estaban en correteaderas para poder modificar puntos del Código Penal, para poder modificar... Y la elección por senadores. Exacto, también eso tenía una respuesta anoche de la fiscal de la Nación, pero como te decía, si hubo una institución a la que anoche la fiscal criticó, fue al Congreso y dijo, están legislando con improvisación. Para muestra un ejemplo, ¿no? Lo que la semana pasada les contamos, que como en una ley que buscaba proteger a la policía en caso de que terminen abatiendo a un delincuente, se había colado estoy siendo como amable, inocente al decir esto, pero aparecía una norma que eliminaba la detención preliminar. Se la volaron así nomás. Se la volaron. Y esto era raro, era algo que no estaba en los planes, era algo que desde el mundo del derecho decían, ¿cómo han hecho esto? Finalmente, el sujeto que abusó de la niña de 12 años no podría estar preso con una situación así. El que mató a la madre y a la hija tampoco. Sabes que finalmente el Congreso escuchó la crítica y revirtió esta situación. Sí, pero... Después de pasar el roche de que muchos parlamentarios
al final dijeron ni nos dimos cuenta de lo que aprobamos, ¿no? Sí, pero yo creo que sí se dieron cuenta. ¿Ah? Yo creo que también es fácil decir no leí, no sé, tengo 500 asesores más preocupados de tomarme fotos y subir a mi Instagram y en mis redes sociales lo que hago, lo que creo que hago, lo que quiero decir que hago, que realmente gente que conoce de derecho, que conoce de legislación, que conoce el trabajo parlamentario. Pero acá también lo mencionamos, que no se hagan los locos desde el Ejecutivo. Porque el Ejecutivo lo que le toca es revisar el trabajo parlamentario. Sucedió en parlamentos anteriores, en momentos anteriores, que el Congreso también aprobaba rocas, pero aprobaba rocas por insistencia. ¿Y qué hacía el Ejecutivo? Primero lo observaba, aprobaban por insistencia y planteaba acción de inconstitucionalidad. Y le revertían un montón de leyes así. Pero ahora, desde el ministro de Justicia, que es abogado, ¿cómo no se va a dar cuenta? Su despacho es el primero. Toda ley que llega al Parlamento, lo primero que tiene que pasar es por un control del Ministerio de Justicia. No digo el ministro, digo también de los 800 funcionarios que debe tener el Ministerio de Justicia para revisar. No dijeron nada, no la observaron. El Ejecutivo tampoco está haciendo su chamba porque la promulgaron ellos. Entonces, les toca a ellos hacerse cargo, porque el Congreso no lee, el Ejecutivo no lee, qué conveniente. Ahora resulta que nadie lee. Todos saben lo que están aprobando, pero querían hacerse los locazos. Terminaron retrocediendo en esto y la fiscal de la Nación decía, bueno, mientras no se publique, mientras no aparezca, seguimos en esta situación de que no podemos pedir una detención preliminar para un delincuente en caso de no flagrancia. Vamos a escuchar la crítica fuerte que hubo hacia el Congreso y a las leyes que están dando. Una ley, por ejemplo, que busca sancionar a fiscales y jueces que liberen delincuentes. Sobre eso también hablo. El problema es que me temo que se está legislando muy apresuradamente o hasta con improvisación. Porque ese paquete de motivación. Habría que preguntarles qué motivaciones hay. Pero lo que se ve objetivamente es que hay un poco o bastante improvisación. Las 4 leyes que han salido, 2 de ellas son abiertamente inconstitucionales. El tema de la detención preliminar, se está exacerbando la persecución a los operadores de justicia con cuestiones no objetivas, con cuestiones, yo diría, hasta buscando un poco amedrentar. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Dónde están las cifras de que nosotros liberamos a la mayoría de detenidos en flagrancia? No es así. No es así, no está comprobado. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Bueno, ahí está entonces, ¿no? La fiscal de la Nación hablando de las polémicas leyes aprobadas en el Parlamento y de hecho me da el pie la fiscal para contarles y hacer un recuento de esta última corrida de leyes que hubo el día viernes. ¿Qué pasó? El Parlamento tenía que definir, estaba cerrando ya su legislatura, entraba en un periodo de receso y el día viernes sesionaron hasta la madrugada. Teníamos pendientes varios temas, como la censura al ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Lore, por 3-4 votos no censuraron al ministro Julio de Martín. Y podemos ver ese cuadro de recuento para los que se perdieron la última sesión del Parlamento, corriendo por leyes en el Congreso. Desestiman la censura a Julio de Martín y 64 votos a favor, se necesitaban 66, te digo. APP lo salvó. APP salvó, varias abstenciones también. Restituyen la detención preliminar en casos de no flagrancia. Aquí sí todos dijeron, perdón, nos equivocamos, regresamos a lo anterior. No sabemos lo que votamos. 79 votos a favor y esto, la verdad, nunca antes se habían creado tantas universidades en un solo proyecto de ley. 21 universidades nacionales ha creado este Congreso en 15 regiones del país. Esa suele ser la promesa de todo candidato al Congreso en regiones, ¿no? Voy a imponer que haya una universidad. Cuando la moratoria de universidades se creó justamente porque la calidad no es solamente hacer la universidad, es dotarla de infraestructura, de profesores, de recursos, y la educación pública sabemos todas las carencias que tiene. La verdad, Lore, esto es un camino muy distinto al que decidieron otros congresistas cuando iniciaron la reforma universitaria, desde el debilitamiento de la propia SUNEDU hasta este ánimo de crear universidades en todo el país. A las que ya existen, a las universidades que ya tenemos, se le añaden 21 universidades más, universidades nacionales, universidades que no necesariamente están ubicadas en capitales de provincias, sino en lugares bastante recónditos, y se entiende que desde el Parlamento la idea es: creo universidades para darle mayor oportunidad de ser un profesional
a un joven peruano que puede vivir en una zona alejada y que termina la secundaria. Pero en eso no solo queda, ¿no? En esa promesa de darle buena calidad de educación, bueno, hacer una universidad es hacer algo muy grande, Lore, es hacer algo que se proyecta por años, por décadas, y es algo que puede cambiar la vida de una ciudad para bien, pero se requiere muchísimo dinero y sobre todo profesionales en el manejo de universidades, cosa que me parece no abunda en el país. Además, cuando vemos también cuántos profesionales entran al mercado laboral. Claro, además es una ley que cae, como dicen, en letra muerta, porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces, acá crean la necesidad, la urgencia, el interés público de la creación de universidades, pero concretamente, mientras en el presupuesto eso no pase, no avance, no va a haber ninguna universidad. Es lo mismo. Declararon en emergencia las cárceles en el Perú. ¿Cuántas cárceles ya se empezaron a construir? Ninguna. La misma historia de siempre. Sigue en emergencia el sistema carcelario, de hecho, amigos.